no me entienden, no estoy aquí. Yo solo quiero ser real y sentir el mundo igual, y que los otros seguir siempre así. Porque yo tendría que cambiar, nadie más lo va a intentar y no entienden que sigo aquí. Tú ves lo que ellos nunca ven, te daría al 100%. Me conoces y ya no hay temor. Bueno, vaya temazo para empezar el 4x11. Yo he de decir una cosa con estas gafas que llevo del bazar de la esquina, que no me acordaba de ella en absoluto. Luego vamos a las recomendaciones, bla, bla, bla. Estoy haciendo como siempre un falso inicio porque ya sabéis que tanto Sastre como Maldonado, como Berto y Andreu, pues podcast que yo consumo, lamentablemente mucho hombre, he de decir, lo hacen y me lo pegan. Pero bueno, realmente nunca tenemos un inicio como tal, porque aquí no podemos encender el pobre LED, así que da igual, que al final tenemos las recomendaciones como siempre y esta canción va acorde con una de las películas. La cuestión y lo que yo venía a deciros es que cuando estuvimos viendo esta película, yo a lo mejor la vi cuando tenía, no sé, 8 años, 10 años, incluso menos, no tengo ni idea. Y me acordaba perfectamente de la canción y es algo que me fascina, pero a niveles loquísimos, cómo funciona el cerebro. Yo no me puedo acordar del nombre de mis hijas, la mitad de las veces las llamo por otro, no recuerdo lo que comí ayer, no recuerdo probablemente lo que tengo que hacer pasado mañana y tengo que mirar el calendario, que para eso está. Pero sin embargo, las canciones, oye, y además es muy bonito porque pasa un poco como con los olores. No solamente me acuerdo, sino que te van a retrotraer al momento exacto donde estabas cantándola. O sea, yo puedo escuchar perfectamente el primer disco de Albarreche y verme cogiendo un avión Barcelona-Madrid, Madrid-Barcelona. O, y esto, el de Cepeda y cogiendo un alza por amor. ¿Cómo puede funcionar así la cabeza? En cualquier caso, dejadme, por favor, mis chiques, daros la bienvenida al 4x11. El 11º, que se dice así, yo siempre tenía como la duda, es 11º, 12º. Eso es un meme, lo siento muchísimo si no lo ubicáis. He hecho el ridículo, pero bueno. 11º episodio de la cuarta temporada. Como ya comenté, creo que en el anterior, la temporada 3 se acabó en el 10, si no me equivoco. Entonces, chiques, ya estamos por encima de la media. Esto quiere decir que estamos muy bien de la cabeza y que tenemos una vida muy estable, de lo cual hablaremos más tarde. Me vais a permitir que me quite las gafas porque aunque el filtro rojo va muy bien para cerebros autistas barra neurodivergentes, la verdad es que no veo una puta mierda el guión. Gracias a Dios. Me gustan mucho, son muy graciosas, son muy divertidas, pero es que no veo. Entonces, vamos a dejarlas a un ladito y vamos a coger el Fidget Toy, porque si no, yo no paro de moverme y la verdad que para la gente que esté viendo el vídeo, muy probablemente os vuelva absolutamente tarades. Dicho esto, ¿cómo estamos? Vamos a la primera sección de siempre, donde vamos a ponernos un poco al día. La verdad que está siendo muy al día el podcast. Me vengo a referir cada 2 semanas, está siendo, y no cada 3 o vete tú a saber. Todo porque la directora del programa me pone una pistola en la cabeza y me dice, ¿dónde está mi contenido? Esto no es broma. Así se me dice. Se me dice, o grabas o te vas. Me va a echar a la calle. Sobre todo ha empezado, creo que esto lo he comentado en algún momento en los anteriores episodios, ha empezado a trabajar en una ONG, no voy a decir dónde para que no vayáis a pedirle un autógrafo, cosa que entendería perfectamente, yo lo hago. Y claro, tiene que coger el transporte público, pobre de ella, todos los días, para ir y muchas veces para venir, aunque yo hago de chofer muchas veces, de nada. Soy muy buen chofer, eso mola mucho. Me gusta mucho llevar a mis amigas, a mi familia, a mi directora del programa, a donde tengan que ir. Además, yo lo disfruto muchísimo. La cuestión, que a mí se me dice, yo ya me he escuchado el podcast, querida, ¿dónde está mi contenido? Entonces, pues nada, yo ayer me tuve que poner a bajar un poco al día, a tierra, las ideas que tenía para este episodio. Y me jode muchísimo, porque chicas, el día siguiente o el mismo día que yo subí el episodio, yo tuve una idea. Yo tuve una idea, tuve una visión y dije, Dios, qué buen tema. Y además lo comenté tanto con la directora como con una colega además. Eh, y se me ha olvidado. O sea, no tengo ni idea de si lo que voy a hablar tenía algo que ver o sencillamente, bueno,
lo hemos perdido para siempre y yo creo que era muy buen tema y que hemos perdido la oportunidad de nuestra vida de tener el mejor episodio de TMN de su historia. Pero bueno, no pasa nada, chicas, yo hago lo que puedo. ¿Cómo estamos? Pues he de decir que bastante bien. Ha vuelto a salir el sol después de una semana de lluvias. ¿La he llevado bien? Bueno, en general sí, ahora os cuento, he hecho bastantes cosas, pero yo ya necesitaba un poquito más de sol. Cariños, no puede ser. ¿Qué he estado haciendo estos días? Mira, el otro día, la semana pasada, si no me equivoco, la semana pasada o la anterior, no lo recuerdo. La anterior, jugué al Stardew Valley con mi hermano y fue maravilloso porque normalmente nos pasa que si tenemos en momento charloteo, o no jugamos al Stardew, o hacemos mucho menos y estamos como más charloteando, jiji, jaja, o contándonos cosas. Muchas veces, por ejemplo, la semana pasada íbamos a jugar y lo que hicimos fue charlotear, porque se nos va y estábamos 2 horas piqui piqui. Pero este día no teníamos nada de energía de hablar. Además, fue algo que notamos los dos, o sea, no hubo una conversación activa de decir, ah, bueno, no me apetece, tal, no. Sencillamente no la había. Entonces nos pusimos a jugar y algo que llevábamos como atrasando muchos días era ordenar la puta granja, que la teníamos hecha unos zorros. O sea, no os podéis imaginar que si las máquinas de hacer diamantes por aquí, que si la máquina de resecar, creo que es el pescado por allá. Luego los animales, claro, les dejamos cuando... No, es que esto es muy friki, pero cuando no hace frío, salen y pastan por toda la granja. Entonces, de golpe, entre las 1000 máquinas que tienes desperdigadas, hay una gallina. Además me encanta porque nuestros animales tienen nombre, generalmente de personas a las que queremos, a las cuales en algún momento se le han cambiado el nombre a alguna, pero luego ya hemos empezado rollo. Hay una Kallax, que para quien no lo sepa es un mueble de Ikea. Os iba a señalar porque a mi mano izquierda, a vuestra derecha hay una, pero está fuera de campo, así que no lo vais a ver. La cuestión, pues una Kallax. Luego hay un pato que se llama Pato, una pata que se llama Pata, cosas así, ¿no? Total, que están todos desperdigados por toda la granja y ya hubo momento de ordenar. Y he de decir que a mí no es algo que me fascine el ordenar. Entonces, yo estuve todo el rato, jugamos a lo mejor 3 horas normalmente, em, haciendo las tareas de la granja. Me iba pa' un lado, recogía, acariciaba, porque yo acaricio todos los días a todos los animales para que estén felices, saludaba al hijo de mi hermano, le daba un beso a mi mujer, cosas así, mientras mi hermano estaba ordenando la granja y mientras, claro, todo esto tenemos una llamada por Discord. O sea, nos ponemos de acuerdo, tenemos la pantalla compartida, o sea, esto es la NASA, pero para tener nuestra granjita perfecta, ¿vale? Entonces, bueno, ¿y esto dónde lo ponemos? Ah, vale, la caja de los pescados azul, vale, pero este azul, vale. ¿Y en el otro qué ponemos? Ah, las cosas de pesca, ok, vale. Bueno, me lo pasé tan bien, chiques, es que no os lo podéis imaginar, pero que nivel al día siguiente le envié un audio, también me envió uno él, de, oye, que bien me lo he pasado, me ha ayudado muchísimo con el día de mierda que estaba teniendo. Fue súper perfecto, eso fue súper perfecto. Esto, porque además, lo recuerdo, acabo de ubicar, yo tenía la regla. Yo no estaba bien. O sea, yo estaba hecha una bolita con la directora del programa llorando, porque además cuando tengo la regla, ay, tengo a lo mejor un día o dos, que soy la persona más insegura del mundo, entonces a la pobrecita mía la tengo frita preguntándole si me quiere. Y pues eso, estaba siendo yo un pañuelo de mocos y me vino muy bien la granjita porque pude como focalizar mi mente en una tarea muy específica que era pues eso, ¿no? Mantener la granja al día y luego volví a ser una bolita, pero como que con otro mood. Entonces, perfecto. Otra cosa que pasó y que esto sí que fue un buen mood perfecto, increíble, fue el equinoccio de primavera. La verdad que no hicimos nada como gigante, realmente utilizamos esto como excusa para quedar con un grupito muy específico porque además se llevan bien entre ellos, entonces era como, vale, quedamos con este grupo y ya. E hicimos una comida de primavera, del equinoccio de primavera, y básicamente lo que hicimos, igual que nos pasó en invierno, fue que cada uno trajera algo, ya sea hecho o comprado, y hacer una actividad. Que en este caso, y ahora me vais a perdonar la gente que lo esté solo escuchando, si me acuerdo, pondré una foto en Instagram junto con el título. Lo que hicimos de actividad fue pintar huevos de Pascua. Entonces voy a enseñar a cámara, no sé si se va a ver bien, voy a intentar hacer un poco de influencer. Esto es básicamente lo que hicimos. El verde es el mío y el blanco es el de la directora del programa. Estaba a punto de decir el nombre. Y la verdad que fue muy guay porque, o sea, durante toda la comida fue maravilloso. Yo he de decir que cada vez es más caro, sí, es que normalmente digo en inglés, es más caro o menos, pero además noté que el resto de la gente, sea en neurodivergencias o en sencillamente su forma de ser,
también. O sea, estuvimos súper a gusto, charloteando, tal, pero además, a donde iba, el momento de pintar los huevos, hubo diferentes puntos en los que estuvimos en silencio. O sea, yo jamás creo, o sea, de verdad, estoy como haciendo un poco de recap de mis 29 años de vida. Nunca he tenido un momento con un grupo, o sea, porque con una persona, pues bueno, puedes tener un nivel de confianza con la directora, sí, o con mis amigas más cercanas, pero con un grupo, matizo, éramos 6 personas, 5 personas, o sea, no éramos 17, ¿eh? Pero bueno, aunque fuéramos poques, había como mucha gente y estuvimos en silencio pintando tan a gusto. Y me parece precioso el hecho de que puedas llegar a ese punto de tranquilidad con la gente a la que quieres, de uno, poder ser tú, pero dos, también poder callarte la puta boca y disfrutar del momento y ya está. También luego jugamos a un par de jueguitos de mesa y eso lo hemos hablado mucho en casa, que hay grupos en los que los juegos de mesa y este tipo de hobbies o de pasatiempos se utilizan como línea central de las relaciones. El hecho de quedamos a jugar a juegos de mesa porque a lo mejor sencillamente somos colegas y no tenemos esa serie de confianza o de comunicación como para quedar a charlar o hacer cualquier otra cosa. Pero en este caso fue todo lo contrario y me pareció muy bonito y muy acorde con los sentidos durante todo el domingo. De, oye, estamos jugando, pero no es el punto. O sea, hubo momentos donde paramos de jugar para seguir charlando. Entonces me parece muy bonito, la verdad. Además, cuando se fueron hubo mensajes a posteriori bonitos y yo lloré muchísimo. La directora también, yo creo que lloramos todos. Y fue muy guay porque al final, y aquí voy a abrir un poco ventana a intimidad, como si no lo hiciera normalmente. Estas personas, menos una, vienen de parte de la directora del programa y por relaciones anteriores tengo un poquito de trauma de o el meterme en amistades de mi pareja y que no sea bien recibido, rollo que estoy como ocupando espacios que no son los míos, o luego que estas personas que sí que me habían hecho creer que éramos amigues me dejen de lado cuando pasa cualquier cosa. Entonces yo ya voy un poco a tientas, pero es verdad que con estas personas, que ahora os contaré otro plan, como que me han hecho sentir muy, muy bien. Y entonces, pues nada, estamos conformando amistades, lo cual está muy bonito. Tengo, hablando de amistades y yéndonos de esto ya, novedades de Bumble, no buenas, chafarderías de cosas terroríficas que hemos visto, pero hoy no lo haré porque yo creo que no me va a dar tiempo. Entonces yo voy a seguir recopilando y si eso en el episodio siguiente o en el otro, cuando tenga yo un huequecito, si os parece os cuento más bueno, de la fauna y flora que estamos encontrando. Y digo estamos porque sabéis ese momento cuando te pones con otra persona a jugar a ver qué coño sale. Normalmente yo lo he hecho en su momento con mi hermano en Tinder, hace 700 millones de años, y el otro día lo hice con la directora del programa en Bumble Friends. Y bueno, wow, la verdad. En fin, ya lo haré. ¿Qué más he hecho? Una charla de Eugenia Tenenbaum, que para quien no la conozca es una historiadora del arte absolutamente maravillosa. Os dejaré por abajo el arroba, toda la información que necesitéis saber y sinceramente os la recomiendo mucho. Y no desde el punto de si ya te interesa el arte, porque si eso, perfecto, o sea, es 100% mierda, pero os lo dice alguien que odió por completo el hecho de tener que hacer historia del arte en segundo de bachillerato. Ahora veo que evidentemente no era por la información, no era porque no me interesase, que a lo mejor, o sea, no es mi cosa, en absoluto, yo no estudiaría historia del arte bajo ningún concepto, y como que los conceptos se me difuminan un poco, pero 100% era por la manera de enseñarlo, porque Eugenia lo hace desde una perspectiva súper accesible, súper sencillo, y además con perspectiva de género, con perspectiva del colectivo, con perspectiva de colonial, una serie de cosas que hacen que, aunque no sea tu mierda en cuanto a historia del arte y demás, te va a interesar. Te va a interesar, vas a ver que las problemáticas que está exponiendo a través de la historia del arte y la serie de actividades que hace las puedes extrapolar a otras tantas, entonces os la recomiendo 100%. De verdad, y además, a mí me pasa mucho que sigo a gente en Instagram. Y hablo de Instagram porque es normalmente donde la gente como que expone más información. Y la sigo por una cosa muy específica, ¿no? A lo mejor es que eres divulgadores de las abejas, yo qué sé. Pero de golpe como que, aunque tu Instagram sea el profesional, subes una serie de cosas que digo, es que yo no quiero ver esta mierda. Entonces acabo dejando de seguir a todo el mundo.
Con Eugenia no me ha pasado porque más allá de que sí que puede subir cosas a nivel personal, rollo, hace fotos y hace fotos preciosas, no me aburre y me interesa mucho lo que tiene que decir, aunque sea de algo distinto a historia del arte. ¿Sabéis? Porque el contenido que publica y que comparte va muy acorde, uno, con mis valores, absoluta y completamente, pero también con mi manera de ver el mundo más allá de eso. Entonces, bueno, que os la recomiendo 100%, pero la cuestión es que me dijo la directora del programa que por el mes de la mujer trabajadora, que le llaman mujer, pero no sé por qué. De nuevo, esto ya como que lanzó la pregunta hace un par de episodios, no sé por qué se le ha quitado el apellido, pero yo me parece más interesante, más allá de que todas las mujeres trabajen o no, merecen. Todas trabajan, aunque no estén remuneradas como tal. Pero bueno, que hacían en el Ministerio de Cultura una charla que se llama Las que faltaban, mujeres y museos, memoria y presente, donde iba a hablar Eugenia. También hacían algo bastante interesante, que en el momento no nos llamó la atención y aún así estaba lleno, de wiki... no me acuerdo. Es de editoras, bueno, editores realmente, porque lo hacen desde una perspectiva de género y había más mujeres, pero no es obligatorio ser una mujer para poder estar en esta actividad. Hacer una actividad básicamente desde este grupo que lo que hace es crear y editar artículos de la Wikipedia para asegurarse de que hay realmente igualdad de género. En el sentido de que yo, o sea, lo había leído y me parece mal, pero no había planteado que hay gente que realmente está haciendo esta actividad y me parece maravillosa. El que estés hablando de una artista y te pongas a hablar de su físico, de su padre, de su marido y de sus hijos. Amor mío, eso no lo vas a hacer con Picasso. Entonces, están editando esta serie de artículos, pero además están creando muchos de artistas femeninas que no tienen ningún tipo de representación para intentar que haya más paridad y más información acerca de pues las que faltaban, ¿no? Como nos dice el título. En cualquier caso, fue muy guay porque cuando fuimos a ver la de Eugenia hicieron como una especie de introducción acerca de esto, luego ya dejaron a Eugenia hablar, entonces os dejo la información abajo también porque sinceramente no me acuerdo de cómo se llama. Pero creo que puede ser muy interesante y no niego que a mí me llamase la atención como para meterme, porque a mí me gusta meterme en todas las mierdas aunque no tenga tiempo ni energía. Pero vamos, a lo que vamos y es la charla de Eugenia. Se llamaba Espacios de Saber, Espacios de Poder, Museos y Representación Femenina. Y fue maravilloso porque Eugenia empezó diciendo que le habían pedido que realmente la presentación fuera de lo que hace ella en relación a historia del arte, cuál es su divulgación y demás. Dijo, pero yo voy a hacer lo que me dé la gana. Y entonces se cascó la pedazo de historiadora del arte y oradora, sinceramente, porque se nota que lo suyo es la divulgación, una charla acerca de los museos, la representación femenina y cómo esto afecta, evidentemente, a la representación, a los puestos de poder, etc. Entonces yo tengo como una serie de puntos muy pequeñitos que no quiero tampoco daros la turra y sinceramente no soy yo quien para daros una charla que no es mía, pero que creo que son muy interesantes. Porque no sé vosotros, pero yo, mi vida en museos es muy corta. O sea, en segundo de bachillerato lo que os decía de historia del arte, que creo que esto fue algo muy bueno que hizo, pese a que odio a esa profesora, nos daba puntos extra, eran decimales, pero era un extra. Sí, creo que podíamos ir a un máximo de 2 museos por trimestre y hacíamos un trabajo totalmente libre, muy corto, pero ya estaba fomentando el hecho de que fuéramos. Porque la verdad, y no os voy a mentir, creo que no he ido a más. Pese a que creo sinceramente que es algo que me podría interesar mucho, porque no solo hay museos de cuadros, que también quiero ir. Tienes de todo. Entonces, sí que creo que al final tienen una publicidad muy mala y que yo me creía que esto era súper clasista y que no tenía lugar para mí. Entonces, vayamos allá. También lo digo por la gente que a lo mejor tenía ese mismo pensamiento, ¿no? De este no es mi lugar. Sea porque tienes una representación de ti misma a lo mejor un poquito baja y no, los museos son para gente muy lista y tú no te lo crees, que luego hablaremos del autoconcepto y el amor propio, o por lo que sea, creo que pueden ser cosas interesantes que también te pueden interesar y a lo mejor incluso sales de aquí queriendo ir a los museos para ver lo que está mal y lo que hay que cambiar. El primer punto es que los museos no son neutrales y me parece algo extremadamente interesante porque hablaba Eugenia, no lo voy a dar aquí, sinceramente, tampoco quiero yo de nuevo aburriros o tomar trabajo de otra persona, pero hablaba de los tantos por ciento de trabajadoras versus trabajadores, cuando en realidad el tanto por ciento, de nuevo, de historiadoras del arte o de bellas artes es infinitamente superior. Es ridículo que, sobre todo en puestos de poder de este tipo de instituciones, siempre haya hombres.
cuando de nuevo quienes tienen el conocimiento y la experiencia real son ellas. Entonces, evidentemente no son neutrales quienes toman las decisiones de la cartelería, de quién vamos a exponer, etcétera, son hombres. Y no suelen ser hombres que estén muy curtidos de lo que viene a ser la igualdad de género. Entonces, tengamos en cuenta eso también cuando vayamos a estos tipos de sitios. Esta frase no ha tenido mucho sentido, pero espero que me hayáis entendido. Perdonad. Como estoy pensando a la vez que hablo, pues a veces no sale bien. Me gustó mucho, mucho, mucho esta frase, la que voy a decir a continuación, nivel que me la apunté en el momento en que lo dijo. Todo proceso de selección es un proceso de exclusión. En cuanto a, pues eso, en los museos, qué decides de exponer, qué no, cómo lo expones, etc. Pero me pareció muy interesante porque lo que hablábamos antes no es solamente aplicable a los museos, no es solamente aplicable a un tipo específico de problemática como puede ser el feminismo o el machismo en este caso. Ya os lo he dicho, Eugenia al final habla desde la posición de una mujer blanca, lesbiana, pero mujer y lesbiana, y habla también desde un punto de colonial. Entonces, como que tenemos muchas problemáticas en un mismo lugar, siendo consciente de que les que faltaban desde también la parte racial, es porque activamente se les ha excluido en este proceso de selección, ¿no? Siempre tenemos que elegir, evidentemente, un museo, sea cual sea, va a tener una serie de paredes. O sea, no tenemos infinitas paredes para poner 1.000 millones de cosas, claro que sí, pero estamos decidiendo activamente mostrar 300 millones de cosas de Picasso, de Van Gogh, de inserte nombre de señor cis hetero blanco o blanco al menos. Entonces, tengámoslo en cuenta, pero también tengámoslo en cuenta para nuestras propias decisiones en el día a día. Yo miro la gente que tengo alrededor y evidentemente hay un proceso de selección que ha excluido a mucha gente, porque me voy a juntar con la gente con la que sea afín. Y hay un sesgo racista, hay un sesgo machista, sobre todo racista, por ejemplo, porque yo me junto con muchas mujeres, mucha gente del colectivo, pero casi toda blanca. Casi toda blanca. Y no activamente he decidido, oye, tú no, porque eres de X raza. Raza está mal dicho, da igual. Eres una persona racializada. Pero al final, como no nos juntamos en según qué círculos, o sea, yo voy a la oficina, chiques. Si os digo que yo no he visto prácticamente a nadie que no sea blanco, eso es un proceso de exclusión a la hora de elegir desde recursos humanos a quién entras y a quién no. Evidentemente entra también la parte del clasismo. ¿No? Entonces, una serie de cosas que creo que puede ser muy interesante que nos pongamos a nosotros en el espejo y digamos, ¿qué mierda estoy excluyendo? ¿Cuáles son mis sesgos? Y pues reconstruyamos otra vez la persona que somos y lo que queremos ser en el futuro. Dicho esto, ¿qué más? ¿Qué cambios hay que hacer en los museos? Pero que también, de nuevo, podemos llevar a nuestra vida. El discurso, ¿qué cojones nos está llegando, pero también qué estamos dando? ¿Cuál es el discurso que tenemos para con nosotros mismos? La plantilla, lo dicho, si el 95% son señores con los huevos que les cuelgan, pues amor, muy probablemente hay que cambiar esa plantilla para que realmente podamos ver una actualización de las realidades. Y los enfoques, cómo lo estamos mirando, cómo lo estamos proyectando a la gente. De nuevo, todo, vamos a plantearnos, vamos a cambiar nuestra plantilla, chicas, qué mierda. ¿Con qué mierda de gente nos estamos juntando? Vamos para allá. Y ya para finalizar, le preguntaron, o sea, me encantó, esto punto importante, me encantó porque toda la charla no fue que llegó Eugenia, puso su PowerPoint y dijo bla, 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 no. Fue todo desde el punto de, vamos a tener una conversación. ¿Qué pensáis de esto? ¿Qué no pensáis? También es verdad que había gente muy petarda y decidió que era su charla y la pobre Eugenia de vez en cuando tuvo que cortar y decir, bueno, voy a seguir porque si no, no me da tiempo. Todo siendo una persona educadísima y majísima, pero es como, amor. Pero bueno, que fue al final una conversación entre todos. Y al final del todo, un hombre, he de decir que casi todos éramos o mujeres o una persona en NB, al menos yo, y había muy poco hombre, preguntó a este señor, que yo de primeras dije, yo tienen que hablar. Pero no, la pregunta no estuvo mal. Venía a hablar de, creo que era de Argentina, y dijo, allí están empezando a cerrar museos y temas artísticos. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hace falta para que no se pierda todo el trabajo hecho? Y entonces Eugenia, con toda su genitalia, estando en medio, de nuevo, del Ministerio de Cultura, o sea, trabajando directamente con el gobierno de alguna manera, dijo,
bueno, no votar a la derecha y muchísimo menos a la extrema izquierda. Y procedió también a criticar que ahora mismo, con el gobierno que hay, aunque hemos avanzado en cosas, también nos hemos atrasado en otras tantas. Entonces me pareció maravilloso, uno, que tengas la valentía de decir directamente lo de la derecha y la extrema derecha, porque al final podrías querer hacer una charla más neutral, una charla más tibia, pero es todo lo contrario. Pero sobre todo que sea capaz de criticar también la gente con la que trabaja, la gente que está activamente ahí, que le ha dado la oportunidad. Es como, es que más allá de que tú me des la oportunidad de venir a hablar aquí, la realidad es la que es. Entonces, me parece muy interesante también en contraposición a lo que hemos hablado en otros podcasts. En otros podcasts, no es que yo sea invitada en otros podcasts, sino en otros episodios, del ser tibio. Tienes un micrófono delante, tienes la oportunidad de realmente luchar por cosas. ¿Por qué cojones no lo vas a hacer? Entonces yo, sinceramente, ahí cogí, me quité mi sombrero imaginario y dije, eres la mejor y voy a venir aquí a este podcast que me escuchan 40 personas a deciros que por favor la sigáis porque es increíble. Increíble. Y dicho esto, no os voy a dar la turra más con Eugenia Tenenbaum, lo siento muchísimo, pero sí que pasaron un par de cosas cuando salimos de allí, ¿vale? Salimos de esta charla, fuimos a comer y estábamos paseando por el centro de Madrid hacia Atocha. Y entonces, paseando por el Paseo del Prado, y os juro que fue como en el mismo momento. Estaba siendo como un día un poco extraño, la gente estaba muy rara, pero de golpe pasan dos personas, presumiblemente dos mujeres lesbianas, o sáficas, y dice una, muy enfadada, ¡claro que es lesbiana! ¿No has visto Frozen 2? Y dejo un silencio para que lo asimiléis, porque yo fue como, sí. Creo que le contesté en voz alta y dije, evidentemente, esa persona estaba muy enfadada porque no se había dado cuenta su interlocutora de que evidentemente Elsa, de Frozen, es lesbiana. Pero es que esto es evidente, o sea, en la 1 ya era evidente, o sea, el hecho de toda la que lía con el hielo es evidentemente una alegoría a salir del armario, y si no lo hicieron con esa intención, lo siento muchísimo, pero lo es. Pero en la 2, mis vidas, si prácticamente se va a casar con esa muchacha, me pareció maravilloso la manera de exclamarlo, cómo está enfadada, ofuscada, cómo no te vas a dar cuenta, acaso no has visto Frozen 2, fue perfecto. Pero es que avanzamos un poquito más y había una persona sentada en el suelo con una serie de cuadritos que había pintado presumiblemente ella. Y la directora del programa, mientras pasábamos, es que ni siquiera se paró, los miró porque le parecieron interesantes. ¿Qué tú dices? Qué guay, ¿no? Porque si eres una artista callejera, quieres... Bueno, cualquier tipo de artista, pero si encima estás en la calle, no creo que tengas muchas más oportunidades que el hecho de que la gente se interese por ti genuinamente. Y nos dijo, en voz alta, yo no me di cuenta hasta que... Como di 3 pasos porque digo, ¿cómo? No me interesa, no soy lesbiana, aléjense de mí. ¿Qué? ¿Cómo? Lo voy a repetir para aquellos que estéis en shock como estuve yo en ese momento. No me interesa, no soy lesbiana, aléjense de mí. Os voy a explicar cómo sabía esa persona que éramos sáfiques. Íbamos a la mano. Ya está, ella entendió de nuestro agarre de mano que éramos pareja, bien, bien entendido, que nos gustaban las mujeres, muy bien entendido. A la gente que no le gustan las mujeres lo siento muchísimo. Pero yo no sé si entendió en la mirada de la directora del programa que le estábamos invitando a hacer un trío, a formar parte de nuestra pareja y ser una trieja. No lo sé. Pero fue tan absurdo y ridículo. Tan absurdo y ridículo, chicas. Fue como, ¿qué? O sea, os juro por mi vida que es como, ¿qué? O sea, a día de hoy lo estoy diciendo y me está dando la risa, se me están poniendo los pelos de punta de la risa porque no lo entiendo. ¿Qué cojones? En fin. ¿Qué más hemos hecho? Es que esta semana he hecho un montón de cosas. Me encanta hablar en plural, porque muchas cosas las hago con gente, con la directora del programa, evidentemente. Eh, y entonces lo hago todo en plural. Pero bueno, muchas veces hablo de las gatas también. Hemos tenido socialización espontánea, cosa que yo no sé el resto de gente, pero yo no lo hago normalmente. Nivel, cuando se lo conté a mi hermano vía teléfono, se sorprendió en exceso. O sea, fue un poco incluso ofensivo, pero comprensible. Porque la fui a buscar a su lugar de trabajo, donde procede a hacer cosas muy importantes por la sociedad. Fuimos a comer, pero justo antes de ir a comer salieron dos compañeras suyas y nos dijeron que se iban a tomar algo, porque ellas se habían comido. Que si nos apuntábamos. Y le dijimos, oye, vamos a comer. Si eso luego os avisamos. Y realmente nos apetecía.
Y es como, ni ella ni yo en absoluto somos de hacer planes espontáneos, muchísimo menos de juntarnos con gente. Pero fue muy guay porque además una de estas personas es súper cuidadosa con nosotros, mucho con la directora, porque al final trabajo con ella, pero también es consciente de que yo soy muy autista. Y nos avisó, oye, por si que sepáis que también hay esta persona que me ha traído un amigo, tal, no sé qué. Pero bueno, fuimos para allá, estuvimos socializando con todo el mundo, luego se fueron las otras dos personas y nos quedamos con ellas, luego se fue uno de ellos y nos quedamos con ella y estuvimos tomando un refrigerio después más tarde. Y estuvimos hasta las 8 de la tarde. O sea, fue increíble porque de verdad os lo digo, nosotros jamás hacemos este tipo de cosas y fue muy guay. Me lo pasé muy bien, tuvimos charlas muy interesantes, también tuvimos risotas y entonces fue muy muy chuli. Pero ¿sabéis qué ha pasado? Que hemos socializado más y que hemos estado también absolutamente agotados. Porque esto fue el viernes, pues el sábado por la noche teníamos un cumpleaños de una de las amigas, que ahora también es mi amiga, de la directora del programa. Entonces iba a hacer una especie de cluedo en su casa, donde había un asesinado y teníamos todos personajes. Entonces, de eso, perdonad a la gente que lo esté escuchando, estoy sujetando un micrófono de plástico de cantante, de mentira, evidentemente, porque yo, junto con la directora del programa, éramos pop stars, o sea, estrellas del pop, ¿vale? Me puse una peluca, bueno, que luego sí me acuerdo también, os enseño la foto de la peluca porque es increíble. Y había mucha gente. O sea, yo no era consciente hasta esa mañana de que éramos tanta gente. Creo que éramos como 18, 19 personas en una casa no tan grande. Me lo pasé muy bien, he de decir. Me hizo mucha ilusión poder celebrar a esta persona porque es de verdad un bollo y quiero como cuidarla. Pero, wow, el día siguiente estuvimos absoluta y completamente agotados. Pero a nivel... para la gente neuronormativa, creo que lo más cercano sería cuando habéis estado mucho de fiesta y al día siguiente no podéis moveros. Bueno, pues eso por tres. No podíamos, o sea, yo no podía abrir los ojos. Fue terrorífico, pero valió la pena, fue muy bonito. Entonces, me alegro muchísimo, sinceramente. Por otro lado, ha habido una cosa negativa, me parece una tontería, ¿vale? Pero yo soy una persona que normalmente no busca problemas. No suelo dar mi opinión según qué sitios, porque no. En el supermercado, si se me cuela alguien, siempre le dejo pasar. Pero yo el otro día me fui a dar un paseo, porque hacía sol, y le dije a la directora del programa, voy a ir a comprar unos corazones. ¿Quieres algo? Y entonces, cuando llegué a este sitio, esta panadería, le envié una foto de lo que había y quedaba un pepito de chocolate. Pero solo tenía una persona delante y estaba pidiendo otra cosa. Dije, de locos. Me pido los corazones y el pepito. Y entonces entró una familia que estaba conformada por una vieja, me perdonáis por este palabra despectivo, pero era una vieja malvada, la hija de esta vieja malvada que también tenía pinta de ser bastante imbécil, y dos niños. El niño se está portando bastante mal, pero X, no tiene la culpa. Y entonces yo veo que en vez de ponerse a la cola a preguntarme, se pegan al mostrador. Y digo, bueno, les niños no llegan, estarán viendo bien qué quieren. Pero yo empecé a ver esa actitud que tú sabes que se van a colar. Y entonces yo me empecé a poner nerviosa porque digo, hay mucha comida, ¿cuál será la probabilidad de que cojan el pepito que yo quiero llevarle a mi novia para que se lo coma tranquilamente? Y entonces procedieron a colarse. Y yo, saltándome todas mis normas personales de decir algo, de no decirlas, levanté la manita. Lo cual me da un poco de vergüenza ahora en pensamiento. Levanté la manita y miré tanto a la persona que estaba atendiendo como a la vieja y a la madre. Y dije, perdonad, me toca a mí. Esa gente, tanto la persona que estaba trabajando como el resto que estaba colando, me miraron a los ojos, giraron la cabeza y siguieron hablando. ¿Y sabéis qué hizo la puta vieja de la polla? Pidió el pepito de chocolate. Pidió el pepito, chiques. Y yo lo había dicho. Y es que ya no es cuestión del pepito, porque yo luego le llevé una berlina de chocolate, que luego era una puta mierda, y hubiera preferido el pepito, pero bueno, no pasa nada. Es el hecho de que yo he sido educada, lo he informado y me han ignorado. O sea, ¿no sabéis? La rabia. Casi lloro. O sea, que de verdad es una situación como súper estúpida, súper cotidiana, pero es como, tío, ¿por qué tienes tan mala educación y tanta falta de convivencia con el resto de las personas? O sea, hay una cola. ¿Qué ejemplo le estás dando a tus nietes en este caso? No sé. Fue terrorífico. Lo pienso y lloro, sinceramente. O sea, fue terrorífico. Pero bueno, ¿sabéis lo que ha sido todavía más terrorífico? Se me ha hecho virar un vídeo
Em, yo alguna vez he dicho aquí que ojalá TMN se hiciera lo suficientemente famoso para poder ganar dinero de esto. Lo retiro. O sea, por favor os lo pido que lo veáis vosotros, las 4 personas que me veis, que la mitad o más me conocéis y lo hacéis porque me queréis y porque es como que estoy enviándoos un audio. Ya está. No quiero que se haga viral nada más. Porque además me da ansiedad no contestar los comentarios y la comunidad, porque se me ha hecho viral para daros contexto. Un vídeo muy tonto que yo hice acerca de la hiperfijación en las comidas de las personas autistas. Porque yo estoy, ahora no tanto, se me ha pasado un poco, pero súper hiperfijada con un ramen muy específico que venden en el bazar, tal no sé qué. Y tanto, tanto, tanto que hace unos días me desayuné uno. Y yo dije, jaja, voy a hacer un vídeo súper simple, diciendo, buah, ¿cómo serán las hiperfijaciones de la comida? Que mira, me estoy desayunando un ramen. Bueno, pues la comunidad autista está ahí. Está ahí. Me habéis seguido un montón de gente en Instagram, en TikTok, en YouTube no, porque entiendo que al final un vídeo de 1 hora y media no es lo mismo que verte un TikTok de 1 minuto. Pero yo he contestado los 100 y pico mensajes a todos. Todos no, es verdad que en TikTok no, pero creo que en Instagram sí. En Instagram, que tampoco es. O sea, que ha tenido como más de 10.000 visitas, que tampoco es tanto, pero entendedme, o sea, a mí me veis 4 gatos. Entonces yo no quiero que esto se viralice en absoluto. Quiero que seamos 4 personitas aquí compartiendo nuestras mierdas, porque además, como hago cosas tan polarizadas, es evidente que si esto explota, voy a tener un montón de hate. Y no quiero. Porque me voy a pelear, chicas. Me voy a pelear. Y no queremos. Así que bueno, nada. Vamos a hablar de lo que venía yo a hablar, pero por favor, no se lo contéis a vuestros amigues. ¿Os imagináis? Ay, no, qué vergüenza. Una cosa real, y ahora fuera coñas, me da mucho miedo que esto llegue a la gente en mi trabajo. Yo tengo la cosa de que me van a despedir. Y yo estoy muy bien. No tanto, no estoy tanto. Pero bueno, eso es otro tema. Pero me da mucha vergüenza. Entonces, nada, chiques, pasadlo bien, pero no lo compartáis, por favor. Y ya sí que vamos a ir. Hoy además solo tenemos un tema. Voy a venir aquí a charlar, porque además tenía diferentes cosas como en la mente. Y luego os doy las recomendaciones y os dejo libres. Hoy no sé si va a ser muy largo o no, pero vamos a lo que vamos y ya estaría. Vale, el tema de hoy es un poco mix de diferentes cosas, ¿vale? Hace mucho tiempo, o sea, creo que esto ya os lo he contado. Yo tengo mi grupo de WhatsApp conmigo misma. Antes, Descanse en Paz, nuestra ex compañera de TMN también estaba ahí, pero ahora, pues, es mío. Donde voy poniendo ideas, conceptos o cosas que me gustaría en algún momento y de alguna manera, porque muy probablemente solo sea eso, un concepto, hablar o escribir en la newsletter o yo qué sé. Al final, como tengo diferentes maneras de comunicaros mis mierdas, pues yo dejo ahí lo que sea que se me ocurre, muchas se me ocurren en la ducha. Y luego ya, cuando eso, pues yo le doy voz. Entonces yo hacía mucho tiempo que tenía la pregunta de las preguntas. ¿Os gustáis? ¿Os caéis bien? Rollo hacia vosotros, porque me gusta, como ya sabéis, como tener una conversación un poco con vosotros, porque también me ayuda a tenerla conmigo misma y ubicar un poco el concepto, que yo siempre suelo tener bastante claro lo que quiero comunicaros, pero en este caso no lo tenía, ¿no? Y entonces ha sido como un tema que he ido dejando, he ido dejando, he ido dejando, he ido dejando. Y una serie de conceptos que también estaban, pero que como que no ubicaba cómo hilar o como tal. Entonces, justo el otro día, no recuerdo específicamente de dónde vino y me da muchísima rabia porque soy totalmente consciente de que vino de algo muy específico. Esto es como cuando teníais un examen y os acordáis perfectamente de que la respuesta está en el párrafo 3 de la página 47 de la sección no sé qué. Vale, pues es exactamente esa la sensación de, yo sé que esto que voy a deciros ahora, o lo escuché en una. Es que. Ay, yo tengo la sensación, da igual. La cuestión es que quiero hablar del fracaso en general, pero sobre todo en lo relacional y cómo afectan las expectativas a esto. Entonces, como que he hecho aquí un mix del amor como concepto, con el amor propio y con el fracaso, que creo que puede ser bastante interesante. Anda, tengo una mosca como invitada especial, a ver si se me va a meter en el ojo. No sé si esto os lo he contado alguna vez, haciendo un paréntesis porque ya sabéis cómo funciono. Por algún motivo, en algún momento, cuando era bastante más pequeña, me dio por llamar a las moscas muy pequeñitas, las que son de la fruta, creo que se llaman, Juanitas. ¡Ay, Juanitas!
ya está, era como que todas tenían este nombre y luego las grandes, pues entonces por contraposición son Juanos. Entonces nada, para que lo sepáis, por si queréis llamarlas así, pues oye, para vosotros. La cuestión, que pensando en esto, me fijé en que yo antes, mucho antes, y sobre todo estando yo en una situación absolutamente delirante en cuanto a mi salud mental, estaba muy de acuerdo en la frase que nos han dicho mucho a todos y que antes era como mucho más parte de nuestra manera de pensar, si no me equivoco. Oye, ojalá en la vuestra no. La verdad que creo que estaréis mucho mejor de la cabeza, de que no puedes querer a nadie y nadie te puede querer si no te quieres a ti primero. Peligro. O sea, creo que es una frase extremadamente peligrosa porque al final te pone además... te pone en una posición extremadamente vulnerable y culpable. Si tú no tienes a gente que te quiera, y cuando hablo del amor, voy a matizarlo ya, no hablo solo del amor romántico. Cuando matice específicamente eso, será porque estoy hablando solo de este. Cuando hablo del amor, hablo de cualquier concepto del amor en que pueda estar en vuestra vida, sean amistades, sean animales, sea familia, sean amigues, sea pareja, todos, ¿vale? Creo sinceramente que te ponen ese punto de culpabilidad en el que no puedes tener ningún tipo de amor, de relación, de la que sea, donde haya cualquier tipo de amor involved, iba a decir, madre mía, friki, de involucrado, perdonad. La palabra involved me sale mucho más sencilla que involucrado, no sé por qué. La cuestión, que no te pueden querer por tu culpa. Entonces siempre vas a estar en esa posición en que, no, es que esto no sale por tu culpa. Tu culpa, tu culpa. La cuestión es que te lleva a una posición extremadamente peligrosa en la que puedes hacerte mucho daño, sinceramente. O sea, yo, estando como estaba, creía que todo era mi culpa. Y evidentemente puedes tener una parte de culpa, porque todo es, sobre todo cuando estamos mal, podemos tener una serie de comportamientos más egoístas, más, sí, más centrados en nosotros, en nuestros problemas y en todo lo que se relaciona a través de eso, ¿sabéis? De, pues yo, normalmente. Pero la realidad no es esa, sinceramente. Creo que el amor y las relaciones son algo muy distinto y que sobre todo pueden ayudarte a estar bien. Entonces, antes de entrar específicamente en lo que pienso ahora y en un contenido audiovisual que quiero compartiros, pregunté ayer, porque además yo es que siempre hago las cosas a última hora y siempre digo, es que no me va a responder ni el tato, pero bueno, os doy contenido gatuno a cambio, lo cual yo agradezco mucho que recibáis con amor. Os pregunté qué era el amor para vosotros. Y maticé pues lo mismo que os acabo de matizar ahora. Cualquier tipo de amor y sencillamente lo que os haga pensar. O sea, si yo te digo qué es el amor, ¿en qué piensas? ¿Cuál es tu primer pensamiento? El primer flashazo que tienes en la mente. Eso, no quiero que busques más. Entonces os voy a leer todas las respuestas y luego vamos a ir. Porque hay conceptos iguales o muy parecidos que se repiten todo el rato. Y además, y esto lo siento mucho porque hay gente que me ha contestado que no conozco, pero por norma general son todo o personas catalogadas como mujeres o mujeres, ¿vale? Lo voy a decir así porque no quiero tampoco hacer misender a nadie. Y me parece muy interesante. Primero, que sean las personas que me han respondido, porque por norma general los señores pasan más. Tampoco me siguen muchos. Y número dos, que tengamos, porque al final yo me he socializado como mujer, este concepto en común, ¿vale? Entonces, por un lado, me dice una persona, entre comillas, ¿vale? Como que te dice esto a alguien. Traje esto porque lo vi y me acordé de ti, entre paréntesis. Galletas, calcetines, juguetes, lo que sea. Otra respuesta, cuidar a alguien es darle amor. Otra, seguridad. Otra, no sé cómo lo describiría, pero creo que está unido a hogar y paz. Otra, estar en paz. Por otro lado, estas han sido como las más escuetas porque responden en el rectángulo de preguntas, digamos, no sé cómo llamarlo si no, pero también he tenido como un par de mensajes más largos que os quiero leer porque son muy interesantes. Seres, lugares, actividades o cualquier cosa que te haga sentir en casa y tú mismo. Bonus de like. El amor es hogar, ya sea amistad, amor romántico, familiar, animal. Si te hace sentir en una casita en invierno mientras nieva, al lado de una chimenea, en un sillón blandito y mullido, mientras lees un libro bebiendo chocolate, y a mí el chocolate no, pero todo el resto muy bien, ahí te tienes que quedar, porque a veces aunque a veces la paz se tambalee, lo importante es que luego vuelves al sillón después de repararlo y todo sigue bien. Entonces, gracias 100% a estas respuestas. Creo que para mí el amor es exactamente eso, es hogar, es paz y creo que me falta meter la palabra estabilidad, pero al final está como muy en la línea. Entonces vemos conceptos muy claros, ¿no? El que se acuerden de ti,
el cuidar y dar, la seguridad, hogar y paz, sentirte en casa, que va junto con lo de hogar, ser tú mismo. Y me gusta mucho también la parte de repararlo, porque creo que esto es algo que nos ha metido mucho en la cabeza también, ¿no? De nuevo la culpabilidad, ¿no? De si algo se rompe, uno, es tu culpa y dos, muy probablemente no vas a poder arreglarlo nunca. Y la realidad es que el amor, cualquier tipo de relación, no funciona así. No hay ningún tipo de relación, pero ni contigo mismo, que funcione desde él tiene que ser perfecto desde el inicio. No existe. Vas a tener que construir cosas, vas a tener que cagarla y romperla para poder repararla. Y entonces me encantan estos conceptos porque son exactamente los que funcionan. Y ahora me vais a permitir un poco, para que os dé un poco de contexto de cómo ha funcionado para mí ya no solo el amor a nivel externo, sino el amor propio. Porque creo que todos estos conceptos, todas estas respuestas, las podéis llevar hacia afuera, que es lo que solemos hacer cuando lo hablamos o cuando lo pensamos, pero me parece mucho más interesante el poder verlo también hacia adentro. El estar en casa, el cuidarte, el ser tú mismo contigo. Para mí ha sido un viaje, y sigue siéndolo porque creo que nunca va a dejar de ser un viaje, pero enorme. Desde que soy muy pequeña, y esto lo hablamos justamente en el episodio anterior, he tenido muy mala relación con mi físico. Mucho. Pero también con mi forma de ser. Y creo que eso tiene que ver porque al final yo no entendía absolutamente nada de quién era, de dónde estaba, de qué cojones estaba haciendo. Y entonces vemos todas las piezas ahora diseminadas en la mesa y es muy fácil el ver que, evidentemente, la sexualidad, el género, el autismo y otras tantas mierdas que cuando eres joven y no tienes palabras para ubicar qué es, pero tampoco capacidad para poder cambiar las cosas, porque tú te juntas con la gente con la que por circunstancias, es decir, son amistades circunstanciales, han dado lugar a ese tipo de relaciones. Evidentemente, dentro de pues, el colegio, el instituto, donde vayáis a hacer, pues, yo qué sé, vuestras actividades extraescolares, yo nunca he hecho porque me da mucha vergüenza, evidentemente vais a buscar el grupo donde estuvierais más a gusto. Pero no deja de ser cosas como muy genéricas. Creo que en las actividades extraescolares que estaba justo pensando sí que es mucho más fácil que encuentres gente más afín a ti porque al final sí que suele ser cosas que elegís. Evidentemente no estoy hablando de pobres les que os hayan metido a hacer X tipo de actividad porque vuestros padres están obsesionados. No. Yo te hablo de si eres una persona forafa del fútbol o del ballet o del baile. Entonces, por norma general vas a compartir algo con esas personas. Luego, no tiene nada que ver con que vayan acorde con tus valores, con tu sexualidad, con tu género, etcétera, etcétera. Eso ya es algo que se va a conformar también conforme tú vayas creciendo y ubiques quién eres, ¿no? Entonces a mí fue, bueno, terrorífico. Yo para que os hagáis la idea, y esto es un poco anécdota y un poco triste, cuando en el colegio jugábamos a las casitas yo era el perro. Y no el perro en plan bien como lo veríamos ahora, porque a mí me encantaría ser el perro. Yo era el último mono del grupo. Cuando fui creciendo sí que es verdad que hubo un momento, porque yo siempre estaba como entre los frikis y el grupo de populares, entonces era un tierra de nadie que en un momento dado, al finales de bachillerato, no, perdonad, al final de la ESO, justo antes de empezar lamentablemente con el maltratador, yo estaba en un buen momento en el que era el nexo de unión entre los dos grupos. Pero eso no significaba en absoluto que yo ubicase realmente quién era. Ya ubicaba que me gustaban las chicas, pero entender todo lo demás era un drama. Entonces yo tenía una relación conmigo misma terrorífica, yo no me soportaba. Yo no me soportaba en absoluto, por eso creo que nunca he soportado escuchar mis audios, nunca he soportado leer las cosas que escribía, nunca he soportado como en ese momento hablo, no hablo del presente, pasar tiempo conmigo misma a solas, ¿no? Ese amor propio no existía. Yo me desgañitaba porque el resto me quisiera, por darme amor, por estar ahí y era la persona, por eso siempre como que tenía el complejo de enfermera, ¿no? Tú necesitas algo, yo te lo voy a proveer, aunque eso vaya en mi contra. Y todo el rato era como autoflagelarme con las cosas que yo hacía o decía o pensaba, porque todo lo demás era lo bueno. Entonces aquí es donde entra el cambio, ¿vale? Hay un momento dado en mi vida en el que empiezo a juntarme con gente que no solo me respeta, sino que me quiere y que quiere que crezca con ellas. Entonces, antes de seguir con esto, me vais a permitir que haga referencia a un TikTok maravilloso que vi de una persona que se llama, en TikTok, no sé su nombre real, roja.espinal, ¿vale? Os lo dejo abajo luego para que podáis verlo, donde entre otra serie de ideas, la frase principal que se me queda es: ¿y si el amor propio se construye en compañía? Entonces, todo este tema, todo viene para esto. Todo. Tenemos
un pensamiento súper individualista, porque al final, de nuevo, es que no querría ayudaros la turra que os doy todos los episodios, pero es que es real. La sociedad quiere que estemos separados, que no construyamos comunidad, que no seamos un grupo unido. Entonces, se nos ha metido mucho en la cabeza que nuestro amor propio, nuestro tiempo libre, nuestro todo debe ser solo con nosotros, debe ser en soledad prácticamente, ¿no? Pero disfrazándolo de, muy bien colega, has conseguido la meta de estar sole, ¿no? Y pues que tu meta sea alcanzar X puntos, sobre todo laboral, quizá también personal, pero que sea porque lo has conseguido tú haciendo burpees a las 5 de la mañana. ¿Y si no es así? ¿Y si la realidad es que el amor propio se construye en compañía? Entonces, esta persona maravillosa, no la conozco, pero este vídeo me lo dice, saca una serie de pensamientos y yo he querido apuntar estos puntos, ¿vale? Primero, se construyen relaciones sanas, donde se te escuche, ¿vale? Al final, yo creo que para mí ha sido muy importante en este crecimiento de personaje que he hecho en los últimos años, el encontrarme con gente, ya no solo que no me juzgue, sino que quiera escucharme. Yo he tenido mucha problemática siempre a la hora de contar mis cosas. Cuéntame todo lo que tú quieras acerca de tus pensamientos, acerca de tus intereses, acerca de tu trabajo, acerca de tu todo. Pero yo, bueno, o sea, tienes que ser alguien muy cercano y que me haga sentir muy seguro para que yo te pueda contar mis cosas, ¿no? En ese momento pues sería mi hermano y poquito más. Quizá alguna pareja, pero ya te digo que no. O sea, no fue sano, en absoluto. Entonces, a raíz de empezar a juntarme con gente que sí que me escuchaba, pues por ejemplo, os pongo algo muy tonto. Yo cuando era más pequeña pensaba que no me gustaban los juegos de mesa y no fue hasta juntarme con gente que me quiso mucho y que me abrió la puerta a ser una persona pedazo de friki que dije, hostia, pero si me puede gustar esto. Y esto no significa que yo sea X cosas que estaban como muy denostadas, muy cosa negativa, ¿no? Pues volví a abrazar el concepto de ser una persona friki, de poder disfrutar de según qué hobbies y pasatiempos que están catalogados y que para mucha gente puede ser, ahora no tanto porque está muy de moda, pero en su momento cosas negativas. El tema de la comunicación, el poder hacer un podcast, como que el empezar a juntarme con relaciones sanas que me escuchaban, dio lugar a abrir puertas a esto que estoy siendo ahora. Y otro concepto que dice, y que creo sinceramente que tiene todo el sentido, y me lo habéis dicho vosotros, es relaciones sanas que te escuchen, pero que también te den esa sensación de seguridad. Me puedo equivocar, puedo decir tonterías, puedo hacer el tonto, pero la cuestión es que tengo la seguridad de que no pasa nada. Incluso lo que decía, ¿no? De si se rompe el sillón, lo voy a arreglar. Evidentemente no estamos hablando de cosas graves, de cosas que no merezcan ser curadas, pero estamos hablando de, oye, me he equivocado, he sido imbécil, te he hablado mal, yo qué sé. Trabajamos las cosas para hacerlas bien, arreglamos con cinta americana, lamentablemente, el sillón y vuelvo a estar y todo está bien, ¿no? Esta seguridad. Y entonces, con todo esto, yo puedo dedicarme a cuidarme. Puedo dedicarme tiempo, puedo dedicarme a autocuidado, puedo dedicarme atención que antes la tenía desperdigada en esta serie de relaciones totalmente tóxicas e insanas que me chupaban absolutamente la energía. Ahora soy capaz de estar sole, ahora soy capaz de dar lugar a mis hobbies, a mis pasatiempos, a no hacer absolutamente nada, a darme un paseo, a lo que sea, y a escucharme. Ahora soy capaz de coger, ponerme el podcast cuando lo estoy editando, matizo, no me lo pongo en mi tiempo libre, cuando lo estoy editando y reírme porque me caigo muy bien. O sea, la directora del programa siempre me lo dice, en plan, si es que estás tú contigo, ya estás. Me caigo muy bien. Porque el personaje y la persona se unen. Ahora sí son la misma, ¿sabéis? Yo tenía un personaje construido que no conocía. Pero sobre todo lo más peligroso es que no conocía a la persona que había debajo. Tenía una serie de valores y una serie de cosas que como que siempre han estado ahí, pero todo lo demás, toda la base, era absolutamente desconocida porque no tenía tiempo de verla. Entonces, gracias a la directora del programa, gracias a mi hermano, gracias a la serie de amistades que han pasado por mi vida y a lo mejor ya no están, pero en unos momentos dados me han podido como vislumbrar un poquito a la serie de gente que está llegando a mi vida y escuchándome y queriéndome y dándome la seguridad que necesito para ser 100% yo con ellos. Y gracias a mí, y a mi terapia y a todo, estoy empezando a decir, es que me caigo muy bien. Y hay cosas que evidentemente tengo que mejorar, tengo que pulir, tengo que encontrar, tengo que aprender. Claro que sí, porque eso es algo que vamos a hacer todos toda la vida. Pero me caigo muy bien. La base está de puta madre y sinceramente creo que soy una persona, como muchos,
que lo hemos pasado muy mal, pero que nos hemos tenido que construir en esa mierda, ¿no? Y yo me hago mucha gracia, me caigo muy bien, también la cago y hay días que no me soporto. Ser autista no es fácil. O sea, es que al final, claro, hay tantas capas en quienes somos, que claro que hay cosas complicadísimas, ¿no? Y que mellan nuestro amor propio y que hay momentos en los que dices, ay, es que no me soporto, bla, bla, bla. Ok, pero la base de quién eres, ¿qué? ¿No te gusta? ¿Vale? Cámbialo. No pasa nada. No pasa nada. No estamos atados a ser el ser que somos ahora. No pasa nada porque ahora, como tengo casi 30 años, ya está. Tengo que ser la persona que soy exactamente ahora, tengo que tener un trabajo súper fijo, tengo que comprarme una casa, tener hijos. Amores, eso no existe. Eso no existe, es algo que nos vendieron en las películas porque nos querían súper atades con A, B y C dentro de una cajita y que podamos seguir produciendo para el sistema. Dejaos de tonterías. Igual que el otro día vi un comentario de la gente estudiando los... Estudia a la hora, iba a decir. Bueno, también. A la edad que quieras, cambia de carrera, cambia de amigas si no te hacen feliz, cambia quién eres, si no te cuadra con quien realmente eres. Y me da mucha pena la gente que se aferra a una serie de relaciones que le encorsetan en una persona que no es, por la nostalgia, por la costumbre. Y yo soy la primera persona que me cuesta mucho soltar. Mucho y aguanto mucha mierda porque al final, evidentemente, tengo un pánico al abandono terrible. O sea, yo os lo he dicho, he sido el perro durante mucho tiempo en mis amistades, pero no me vale la pena. Entonces, voy a seguir intentando construir la persona que soy hoy para que me caiga bien a mí. 13-13, buena hora. Para que me caiga bien a mí. Porque sinceramente, igual que me pasa con el podcast, de dos episodios, 3, 4, yo qué sé, hay un momento donde siempre pienso que esto que estoy haciendo es una tontería y que debería dejar de hacerlo. Y entonces hay un momento, ¿no? Que me entra la luz y digo, a mí me gusta lo que hago. O sea, sería exactamente el contenido que me gustaría escuchar. A lo mejor me gustaría más también hacer algo con otra persona, no sé, otra serie de contenido, pero este me encanta y seguiría haciéndolo. Y entonces, si a mí me encanta, yo me lo paso bien haciéndolo y siendo la persona que soy delante de este micro, ¿por qué no voy a hacerlo más? Evidentemente hay cosas a mejorar, pues yo qué sé, me regalaron la caja de sonidos, pues la usamos. Eh, el micro lo hemos mejorado, mejoramos las cosas que tenemos alrededor, me hago mejor el guión, me lo envío el portátil, las canciones, yo qué sé, siempre hay cosas que mejorar, ¿no? Creo que estáis entendiendo la alegoría. Pero me gusto. Y sobre todo soy totalmente capaz de pasar tiempo conmigo, de escuchar mis pensamientos y de tener conversaciones con mi cabeza. Que lo hago muchísimo, la verdad. Muchas en inglés. Pero eso es aparte. Entonces, qué bien de verdad el ser consciente y haber llegado al momento de mi vida en el que haya borrado por completo ese pensamiento de si tú no estás bien nadie te va a querer. Y decir todo lo contrario. Cuando tenga muy mal momento, cuando esté pasando una época de mierda, lo que quiero es rodearme de gente que va a ser capaz de estar conmigo. Evidentemente no estoy abogando porque cuando tengamos un mal momento seamos personas de mierda, nos aprovechemos de la gente, etcétera, etcétera. Ese no es el punto. Ya lo hemos hablado, ese no es el punto. Pero cuando tú estás teniendo un mal momento, vas a necesitar un colchón donde caer. No podemos hacer las cosas soles. Hacer burpees a las 5 de la mañana no es lo que tenemos que hacer. No es un desayuno divertido. Lo que queremos es gente con la que quedar a tomar unas tortitas cuando lo único que nos apetece es quedarnos en la cama sin ducharnos 3 semanas. Y esto es así. Y decir, pues me desayuno un ramen. Y que te digan, pues bueno, pues ya estaría. ¿Quieres uno? Ya está. Entonces, crear, y de nuevo voy al vídeo de Roja Espinal, una interconexión segura con el resto. Que nos permita lo que hablábamos antes. Y os voy a dar los conceptos tal cual me los habéis dicho. Que nos permita construir hogar barra casa, con seguridad, con paz y ser tú mismo. Y poder reparar las cosas para que todo esté bien. Entonces, yo me veo mucho ahora mismo y me gusta porque no solo lo veo yo. Porque al final yo podría estar absolutamente de lulo y pensar que vivo en una realidad que no es. Pero la gente que me conoce de épocas mucho peores me lo dice. Lo que os comentaba antes, hay una serie de situaciones en el trabajo en las que yo no estoy bien. Hay una serie de cosas que no están funcionando, que ya os comentaré a futuro, si todo va bien, pero que estoy llevando con una entereza y una estabilidad que no hubiera sido capaz de hacer en otro momento. De igual manera con cosas que ha pasado con el piso y alquiler. Una serie de cosas que
En el momento me pueden desestabilizar, me puedo enfadar, cojo a la directora del programa, le digo, es que esta gente, es que no sé qué, no sé cuándo. Me enfado, tengo mi momento de necesito ese escape al final, es normal, todos hay momentos donde nos desestabilizamos, pero la base está tan estable que os lo juro, yo para mí, esto lo hablamos, la directora del programa y yo en nuestra primera casicita, no fue la oficial, pero sí. ¿Qué es para ti la felicidad? Para mí es estar estable. Para mí es estar estable. O sea, lo he pasado tan mal y he sido tan inestable durante tantos años de mi vida que el hecho de poder estar aquí hablando de esto es más que suficiente. Y mañana puedo llorar, y pasado puedo tener un mal día, y a lo mejor, pues el tema de las amistades, me gustaría que conocer gente o no, yo qué sé, da igual. Pero yo estoy en un momento en el que soy capaz de afrontarlo. Y eso es lo importante, tener un autoconocimiento y un amor propio suficiente para ello. Y esto, de nuevo, me voy a la frase, el amor propio, y ya no lo pregunto, lo estoy afirmando. Para mí, sí o sí, y sé que soy la persona más pesada del mundo con construir comunidad, para mí el amor propio se construye en compañía. No hay una manera de hacerlo de manera diferente. No es posible. Tenéis que hacerlo en compañía. Tenéis que construir una comunidad que os tienda la mano, que os ayude a conoceros, que os ayude a cuidaros. Que evidentemente hay trabajo personal, que evidentemente, si podéis y lo necesitáis, ir a terapia va a ayudar, que evidentemente tenéis que tener 1.000 millones de conversaciones con vosotros mismos, sí. Pero el amor propio se construye en compañía. Y de aquí, mis chiques, no sé si sabéis el meme de una persona sentada en un, en un parque con una mesa y un... soy muy friki, lo siento muchísimo, soy muy rata de internet. Y creo que es una cartulina, un cartón, yo que sé, me da igual. Y entonces como una frase de, pues pienso esto, ven a discutírmelo. Rollo para poder tener una discusión sobre X tema. Bueno, pues yo sería esa persona exactamente ahora con esto. De aquí no me vais a bajar. Y de verdad lo creo. De verdad, porque todo lo bueno que he podido construir ha sido gracias a tener una comunidad alrededor que ha podido ser mejor, ha podido ser peor en esos momentos, pero ha ido mejor. Y yo me he podido construir gracias a encontrarme en... Y también, cuando hablo comunidad, no tiene que ser ni siquiera gente cercana, ¿eh? Yo he encontrado mucha comunidad en la gente autista de TikTok, que parece una chorrada, pero yo me encontré a mí misma diciendo, pues creo que sí, viendo contenido de gente afín. Y luego, oye, pues muchísimo mejor si puedes construir una amistad, una relación, una conversación para poder basarte. Pero, por ejemplo, yo con ser persona no binaria me ha costado mucho más porque no he encontrado gente con la que relacionarme tanto, ¿vale? Lo intenté en su momento, ya lo sabéis, pero no funcionó. Entonces he tenido que encontrarme en leer cosas y demás, pero con la gente autista pues es mucho más vocal y yo que lo agradezco. Entonces, chiques, vamos a construir comunidad, vamos a construir nuestro amor propio juntos y ya está. Todo esto, habéis visto, ¿no? Todo esto para decir puto turbocapitalismo cis heteropatriarcal de mierda, vamos a construir comunidad. Siempre igual, es que siempre igual. Y entonces vamos a la última de las secciones de hoy. A ver, ¿qué sonido creéis que le pega a esto? Es que hay un montón, pero es que no... Mira, yo creo que este le pega porque es una sorpresa donde vamos a las recomendaciones. ¡Ah! Vale, en las recomendaciones de hoy tengo un montón de contenido audiovisual y un libro. Y luego otra cosa, pero eso luego, ¿vale? Vamos al audiovisual primero, ¿vale? He visto Tales of San Francisco o Historias de San Francisco, creo que se llama en español. Está en Netflix, pero como siempre, y yo os lo voy a repetir constantemente, piratead. Si podemos no darle dinero a las putas plataformas que nos están estafando, sinceramente, con todas las letras, todas las sílabas, todo, nos están estafando, mejor que mejor. Tales of San Francisco, me costó mucho entrar, pero me ha gustado mucho. Al final habla de una serie de personas que viven en, en pisitos. Es que es como un... ¿Cómo os lo diría? ¿Sabéis que San Francisco tiene las mayores cuestas que existen en la faz de la Tierra, terroríficas? Y entonces tienen como casitas a los lados en las zonas. Es que lo estoy explicando con el culo, da igual, que tienen ahí como una serie de casitas, entonces conviven gente del colectivo, ¿vale? Y hay una persona mayor que es quien lleva a una mujer todo esto y ha hecho como comunidad, de nuevo, para sorpresa de nadie. Entonces es un poco la vida de ellas y un misterio.
No os he dado casi nada de información, pero de verdad, a mí me costó entrar porque los personajes al principio me parecieron una panda de imbéciles. Al final también me parecieron muchos una panda de imbéciles, pero me pareció muy interesante. Y evidentemente, al ser del colectivo San Francisco y demás, como que muestran mucha problemática que tenemos dentro del colectivo. Así que ahí os la dejo, me gustó bastante. Por otro lado, en cuanto a películas, he visto Aladdin en live action. No lo había visto. Hace muchos meses la directora del programa lo estuvo viendo y yo como que lo vi de fondo mientras hacía deporte y me he enganchado mucho a la canción de Fearless de la película, ¿vale? De live action, pero no la había visto. Y Aladdin pues la vi en su momento pues muchas veces, pero entendedme, cuando era bastante más pequeña. Y me ha gustado mucho, chiques, me ha gustado mucho. La parte feminista es enorme. eh, es muy entretenida y muy divertida. Me esperaba algo mucho peor, sobre todo teniendo en cuenta que creo que de las últimas live action de Disney que he visto fue Mulan, la cosa más repugnante y ofensiva que he visto nunca. Entonces, pues nada, os la recomiendo. De nuevo, evidentemente está en Disney, pirateadla, de puta madre, y me contáis a ver qué os parece. Película también, Sinbad, la leyenda de los siete mares. Mira, yo esta película no la había visto nunca, pero yo no sé por qué en mi cabeza era una película española. No es una película española en absoluto. Es más, creo que era de Disney, solo que ya no está en la plataforma porque no es para pequeñes. O sea, la gente es bastante más mal hablada de lo que suelen ser las películas de Disney y demás. Pero es súper entretenida, súper divertida. Me gustó muchísimo. No recuerdo exactamente en qué plataforma pudimos verla, pero bueno, la pirateáis y ya está. Esta es evidentemente... No, la live action no, perdón. Sinbad sí que la vimos en español, traducida, porque es la típica que cuando ves una película de tu infancia, cariño mío, la hemos visto en español, no se puede. Las otras en inglés, pero bueno, ya lo que queráis. Luego, como series, antes de ir al libro, estamos viendo Umbrella Academy. No la había visto nunca, no me hagáis spoiler, por favor, porque voy por la tercera temporada. Sé que la cuarta todo el mundo dice que es una puta mierda y me está gustando bastante. He de decir que también me costó bastante entrar. La primera temporada al inicio fue como wow, farragosa, pero me gustó bastante. Y sobre todo, hay un episodio en específico que evidentemente tenéis que ver lo demás, pero bueno, yo quiero hablar de este específicamente, que es el 2x06, el sexto de la segunda temporada, que es maravilloso porque habla del racismo y del movimiento en los 60 contra el racismo en Estados Unidos. Es perfecto, creo que los personajes que salen aquí son maravillosos. Evidentemente luego hay pues la trama de superhéroes, que no sé si tendré... ¿Superhéroes? ¿Superheroínas? ¿Super... ¿Eres? ¿Eres? No sé cómo sería el neutro, chiques. Digamos superheroínas porque no me da la gana de decirlo masculino. La cuestión, que evidentemente luego hay cosas por ahí fantásticas, pero la parte del racismo me parece maravillosa. Sobre todo teniendo en cuenta que una de las protagonistas de la serie es una mujer negra. Entonces, un 10, sinceramente. Por otro lado, y alejándonos de la parte audiovisual, vamos al libro. Llevo un par de semanas con el convencimiento de que no voy a empezar ningún otro libro hasta que me acabe los 5 que tengo empezados, porque no puede ser. O sea, entro en hiperfijación con algo y es verdad que ninguno me ha llamado en exceso la atención, entonces como que necesito acabarlos. Porque si no, hago eso constantemente y de manera aleatoria. Entonces, me he acabado Las cabras de Pilar Suero, ¿vale? Os lo dejaré abajo también. No es mal libro, pero tampoco me ha enganchado. Creo que es interesante la parte en la que habla de una mujer latinoamericana que viene a España buscando su sueño y cómo se tiene que enfrentar ya no solo al hecho de que la realidad de buscar un sueño no es tan fácil como parece, sino la separación con las que son sus mejores amigas, que se llaman las cabras, y cómo la vida sigue evolucionando. Encuentras a gente nueva, pero ellas también, ¿no? Creo que es muy interesante y que os puede gustar. A mí me costó mucho el engancharme, pero creo que también ha sido porque no he empatizado en exceso, pero creo que puede ser guay. Y ya sabéis que estoy absolutamente obsesionada con los libros y la amistad, entonces, pues bueno, para sorpresa de nadie. Y ya para acabar, no tengo ninguna otra recomendación ni de libros ni audiovisual, pero para mi gente neurodivergente, autista o sencillamente que os molesten los sonidos. Yo sé que esto ya os lo he recomendado, pero yo quiero recomendároslo de nuevo. Evidentemente esto no es publicidad, es simplemente porque a mí me ayudan mucho y me apetece decíroslo, que son los loop, que son los tapones, ¿vale? Loop es la marca, los tapones son, pues los tapones, es que no tienen mucho más secreto. No sé exactamente cómo he podido cortar este trozo porque ha habido un accidente, ¿vale? Yo me he confundido con lo que estaba diciendo, se me han caído los tapones encima de Aura
y ahora ha salido corriendo aterrorizada. Me ha arañado toda la pierna, le ha dado un golpe al micro y nada, se ha ido para allá, está bien, no os preocupéis, sencillamente le ha tocado esta cosa minúscula que tengo en la mano, entonces ella ha dicho el apocalipsis. Da igual, a lo que iba, que os quería hablar de los tapones. De nuevo, no es una publicidad ni nada, sencillamente que a mí me ayudan mucho, ¿vale? Yo tengo por un lado los Engage, ¿vale? Que son más bien los básicos, que además los tengo con el accesorio que lo que hace es que tape más. Entonces, sencillamente se lo pones. Mira, mira qué sonido, a ver si lo escucháis. Que hace como clicky. Oh, bueno, ASMR. Por otro lado, lo que hice fue comprarme los Switch, ¿vale? Los Switch, tengo los Switch 1 y los Switch 2. Porque pensé que había perdido los 1, entré en pánico y me compré los 2, pero luego estuvieron en todo momento en el maletero de coche. Pero bueno, no pasa nada. Yo me compré los Switch porque tienen 3 posiciones, ¿vale? Para quien no lo sepa, Switch es cambiar. Cambiar, sí, cambiar. Switch es cambiar, pero realmente de posición. O sea, tú lo que estás haciendo es ponerle de más tapar a menos. Y tienes 3. Entonces, esto es maravilloso porque tú puedes decir, oye, pues ahora mismo estoy en una conversación y hay un poco de ruido de fondo, me pongo el mínimo y escucho bien. O estoy en un puto concierto, me va a dar un ictus. A mí, personalmente, me gustan más los Switch 1, pero estos ya no se venden. Así que lo siento mucho, tendréis que comprar los Switch 2, que yo tengo los negros metálicos preciosos. Y aparte de esto, a nivel autista, y ya solo porque sinceramente lo tengo siempre aquí mientras grabo, pero nunca lo digo, tengo mis bolas magnéticas. Esto, o sea, tengo 700 millones de fidget toys, de juguetitos para que sinceramente no me den un ictus y sobre todo lleve bien como la ansiedad. Esto es lo mejor que me ha pasado en la vida. No hace ruido. Puedo jugar con ellos con una sola mano, pero con las dos también puedo juntar varias y tener como más. Y además hay diferentes texturas. Y a mí personalmente me gusta, no sé si se verá bien en cámara, el que tiene puntitos, porque puedo apretarlo y como que este semidolor no duele, pero como... Y me ayuda también a focalizarme, pero hay otras texturas sin necesidad de pinchos o con rayitas o lo que sea que pueden también ayudaros. La directora del programa, por ejemplo, los que tiene son los que no tienen pincho y estos pues, le repugnan. Entonces esto ya va un poco a raíz de lo que necesitéis. Y tengo muchas otras cosas autistas. Digo autistas porque al final las uso desde el punto de vista de que yo lo necesito como persona autista, pero que también os pueden ayudar con el TDAH porque a mí me ayudan. O sencillamente si sois una persona con mucha ansiedad o demás que os pueden las situaciones pues sobreestimular en exceso, os pueden ayudar que a lo mejor en algún momento lo grabe. En realidad, y esto es un secreto de detrás de cámaras, esto ya lo grabé en su momento, pero fue un episodio extremadamente largo y no lo metí. Entonces, bueno, si os puede interesar, pues os enseño mis cosas, ¿vale? Dicho esto, ya está. Creo que hoy ha sido un episodio relativamente corto. Ahora ya veréis, 2 horas, pero creo que no, 1 hora y algo, lo cual está muy bien, teniendo en cuenta lo que yo me lío a charlar. Ya está, no os digo nada más que lo que os he comentado, el amor propio se construye en comunidad, creemos una comunidad que acabe con este sistema de mierda en el que vivimos y ya está. Cuidaos, quereos, nos vemos en 2 semanas, os subiré contenido, preguntas, demás. Tenemos a Moral aquí siempre presente con nosotros, que para quien no lo conozca os presento a Pollo Moral, no digo nada más. Y que tengáis un maravilloso día, una maravillosa semana, que disfrutéis, gracias por escucharme y que os quiero. Mira, llevo todo el puto episodio aguantándome la tos. No sabéis lo que ha sido estar 1 hora y pico aguantando la tos aquí. Parece en el colegio cuando tenías un examen y no querías molestar a nadie. No puedo más. No puedo más. Nos vamos.